Somos Javerín, un magazine judío mesiánico que tiene como objetivos revelar al Mashiach Yeshua y acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Conducido por el licenciado Marcelo Stern. Hacete amigo. Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, Laila Tov, muy buenas noches para todos. Estamos aquí en este programa Somos Javerín, somos amigos, así lo hemos titulado, compartiendo una noche especial. Hoy vamos a estar tratando de una de las fiestas más importantes del pueblo judío, de la comunidad judío-mesiánica y también de los hijos del Señor, todos aquellos que creen en Yeshua, en nuestro Mashiach, que Yeshua en hebreo siempre decimos quiere decir salvación. Bueno, hoy con varios cambios a nivel tecnológico, a nivel compañeros, tenemos una nueva incorporación en el área técnica de la operación, pero primero voy a presentar a mi coequiper, a el periodista, como digo, el Gerardo Rosín del judaísmo mesiánico. Muy buenas noches, Pablo Buldao, bienvenido. ¿Cómo te va, Marce? Buenas noches para vos, para toda la audiencia, para nuestro nuevo compañero. A presentar, el gusto enorme aquí con ustedes para hacer este programa tan lindo. Bien, y me acabo de reencontrar con compañeros y amigos de una vieja radio donde estuve en su momento, una radio online muy importante, y tener la operación, lo voy a presentar al señor Ezequiel, realmente es un lujo, ahí nos da un ok, realmente trabaja muy bien, con mucha excelencia. En su momento justamente para el programa Eticar que lidera Pablo y del cual es dueño de esta radio y de esa idea, estuvimos trabajando para una radio que se llama Trend Topic, le vamos a pasar un chivo de paso, una excelente radio, y en ese momento, que habrá sido hará unos 3-4 años, el que era el operador a la noche, mientras hacemos la radio, era justamente ese, que realmente lo hace con mucha excelencia, así que un placer, y a su vez esto vino con grandes mejoras técnicas, ¿sí? Por ejemplo, le contamos a la audiencia, Pablo, que a partir de hoy, no solo van a poder escuchar el programa en la radio, en el sitio de Eticar, que después vamos a pasar nuestras vías de comunicación, sino que también lo van a poder ver en imagen de video, ¿sí? Como si fuera televisión. Sí, y en vivo. En vivo, una gran mejora, y a su vez mañana subido a nuestro canal de YouTube. Entonces, antes de explicar lo que es la comunidad Javerín Tovim, siempre hay gente nueva que se va sumando, y para que sepan de qué se trata todo esto, te pido, Pablo, que nos des cuáles son entonces las vías de comunicación. Bien, Marce, el placer enorme compartiendo este momento acá con Ezequiel también. Y entonces vamos a decir que también por medio Bien, les cuento, entonces en la audiencia ya nos están mandando algunos mensajes al grupo de WhatsApp de la comunidad Javerín Tovim. Por ejemplo, Ángela de Luján ya nos mandó un saludo, a mí en particular, gracias Marcelo, cuando pasé cuáles son justamente el sitio web donde nos pueden ver y escuchar. También le mandamos un gran abrazo a Maggie, la esposa de Rodri, integrante de la comunidad, son de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Mayra de Guatemala, una persona que se sumó hace poquito a la comunidad, está participando activamente. Y bueno, a todos aquellos que nos quieren ir mandando mensajes, los vamos a ir diciendo entonces al aire. Este es un grupo, una comunidad donde justamente el Somos Javerín, somos amigos, y este programa lo hacemos entre todos. Sí, y también como novedad, como estamos saliendo en cámara, ¿no? Sí, es lindo, bueno, como siempre. como somos coquetos, nos gusta que no... Bueno, si nos pueden decir que salimos bien, que lo hagan. Mimo al alma, si ¿no? estamos saliendo mal, que no nos digan nada, porque ¿para qué? Para que haya comentarios de más. Bien, exactamente. Bueno, entonces, hoy, Pablo, decíamos, tenemos un especial, justamente del atardecer del viernes hasta el atardecer del próximo sábado, se celebra una de las fiestas más importantes de la colectividad judía y también de todos los hijos del Señor, que es el Pesaj, ¿sí? Pesaj, que quiere decir pasar por alto. Ya vamos a estar explicando un poquito acerca de esta festividad y algunas costumbres que se realizan en la misma, y es la fiesta de la libertad, donde el Señor hizo, utilizando principalmente a Moisés, a Moshe, como se dice en hebreo,
como gran libertador, fue el pueblo liberado de la opresión de Egipto, del faraón y de todo su ejército, donde fueron esclavos muchísimos años, y eso es un poco lo que se celebra. Y vamos a dar la vinculación con Yeshua, con el Mesías, y lo que fue su sacrificio como Cordero Pascual, que está tan ligado a esta libertad que el Señor nos da, y lo que representa tanto en la Torá como en el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, este simbolismo mesiánico que hay, que yo sinceramente, Pablo, cuando me enteré como judío, me partió la cabeza. Nunca había, digamos, vinculado en mi vida, no sé si a usted pasó, al Pesaj judío con Yeshua. No, la verdad, en su momento, pero después, una vez que comencé mi camino con Yeshua, obviamente te vas dando cuenta que sí, hay una correlación clarísima con Moisés en el desierto, con la libertad, bueno... con el sacrificio. Sí, todo una sombra de lo que iba a venir después con la llegada de Yeshua, ¿no? Y cómo todo encaja perfecto, ¿no? Lo que es sí. la Torá con el Brit Hadashah y esta vinculación con cómo a través de la sangre de un cordero, que luego viene a ser la sangre del Mesías, somos liberados de la esclavitud y nos da esa preciosa libertad y sobre todo la salvación, ¿no? Claro, la sangre del cordero con la que se pintaban los dinteles de las puertas en Egipto. Exacto. Bueno. En la última plaga, que vamos a estar hablando un poquito después de eso, de lo que fue eso de la liberación tras la tanda. Bien, ahora, Pesaj también, como toda festividad judaica, tiene su música que la acompaña. Vos sabés que la música en el pueblo judío es fundamental y a su vez nos lleva a lo que es la alabanza, la adoración, nos conecta espiritualmente con el Señor. Así que hay algunos temas que seguramente, Pablo, como judío, te van a retrotraer a tu infancia, como vos a veces decís. Claro. Y inclusive apelan a lo emotivo, ¿no? Sí. Después voy a compartir una anécdota que vos ya te la dije de lo que fue Pesaj en mi vida cuando era un chiquitito que iba a la escuela primaria, donde recuerdo que todos los años en el Sholem Aleichem, así se llamaba la escuela donde hice la primaria hebrea y aún el jardín de infantes, se celebraba la fiesta de Pesaj de una manera muy especial. En un teatro hacíamos obras y venían los padres y venían los parientes, y era un motivo realmente de festividad muy alegre. Sí, bueno, sí, yo también no fui a colegio judío, pero fui a Talmud Torá, que era para los chicos que tenían más o menos entre 8, a partir de los 8 hasta los 12 años. Yo iba 2 veces por semana a la tarde aprendíamos hebreo, aprendíamos historia, bueno, de a poco nos íbamos preparando para el Bar Mitzvah, y ahí también, obviamente, cuando llegaba la época de Pesaj, se celebraba, se hacía algún que otro acto, también a nivel familiar se celebraban los seders. Sí, el servicio que se oficiaba en la ceremonia de la fiesta de Pesaj. Claro, por eso yo también eso lo viví de chico. Tengo recuerdos muy muy lindos de toda esa época y bueno, permanecen hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ir a la primer tanda musical entonces, y ya cuando te nombre el título de esta canción seguramente te va a hacer traer muchos recuerdos de la infancia y aún hasta el día de hoy se sigue escuchando, que es en hebreo el Manishtana, que significa ¿en qué se diferencia? Sí. Y es la pregunta que le hace el hijo al padre, ¿en qué se diferencia esta noche de las demás noches? Me acuerdo perfectamente de la canción, así que... Hermosa. Manish Taná, te la digo en hebreo, Balayla Semikola Lailot. ¿En qué se diferencia esta noche de las demás noches? Me encantaría volver a escucharla. Vamos entonces, ese cuando quieras, Manish Taná. Me
שבכל הלילות אין אנו מתפילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתי פעמים, הלילה זה שתי שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים. הלילה זה כולם מסובים, הלילה זה כולם מסובים. Bien amigos, volvemos segundo bloque de Somos Jabrim, Somos Amigos, este programa judío-mesiánico de radio que hacemos con tanto amor. Y si te parece, Pablo, vamos a explicar sobre todo a la gente nueva qué es esto de la comunidad Jabrim Tovim. Brevemente, es una comunidad judío-mesiánica donde viene gente judía y no judía que creen en Yeshua. Somos un grupo de integrantes, de amigos que nos vamos haciendo de toda Latinoamérica, gente de toda Hispanoamérica, hay gente aún de otros continentes, como por ejemplo Carlos de Australia, de Cine, que es hondureño, Vivi de Mallorca, España, y tenemos gente de, como te digo siempre, de prácticamente todos los países de Hispanoamérica. ¿Cuáles, por ejemplo, Pablo, recordás? Bueno, de Latinoamérica, América del Sur, tenemos Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú. Hemos tenido de Uruguay. Tuvimos de Uruguay, sí. Bueno, Tenemos de México, ya tuvimos Centroamérica. de Brasil. Brasil, Tuvimos de Brasil. Y después yendo más para el norte, en Centroamérica tenemos varios también. Costa Rica, Costa Rica, Cuba, sí. Hemos tenido República Dominicana, también, sí. sí, Guatemala, sí, Nicaragua, Nicaragua, Honduras, sí, prácticamente todo el continente. México, México lo hemos nombrado. Estados Unidos, Estados Unidos sí, también. Está Steven de Estados Unidos desde Nueva York. sí. Bien, realmente el Señor está juntando gente de toda tribu y nación. Y bueno, lo que hacemos es, nuestras reuniones principales son los Kabbalat Shabbat, la celebración judaica que empieza el Shabbat, el Día Santo del Señor, lo hacemos por Zoom, todos los viernes a las 19:30 horas de Argentina. Tenemos una escuela de Madrijim, de líderes, que ahora retomamos las clases ya el próximo mes. La jornada de Tefilot, de oraciones, todos los domingos 18 horas de Argentina por Zoom, donde oramos por Israel, por las naciones representadas, por las necesidades personales de cada persona, y familiares y ministeriales. Bueno, es muy amplia la cobertura. Y 2 grupos de evangelismo en Buenos Aires, del cual vos has sido parte. Sí. Hablemos del Mashiach, que es donde predicamos a gente judía, que fue una experiencia hermosa que tuvimos, ¿no, Pablo? Sí, la tuvimos en su momento y he sido parte, como vos dijiste, Marce. Y sí, tenemos ese grupo y tenemos el grupo Lev también. Sí, Dora, por ejemplo, una mujer judía que aceptó a Yeshua en esas salidas de Hablemos del Mashiach, Sí. y vino mucho tiempo a la comunidad. Después, por la pandemia, una persona mayor dejó de asistir por un tema que ella tenía de seguridad, pero que en cualquier momento vuelve. Y sí, el grupo Lev, que asistimos a gente en situación de calle. Sí, y también hubo judíos en el grupo Lev que aceptaron al Señor. Sí, ¿no? también es verdad. Sí, en la Así zona que- de Villa Crespo. Exacto. Un barrio donde yo vivo, en Buenos Aires, de mucha colectividad judía. Bueno, les comentamos a la gente de Hispanoamérica que en Argentina y en Buenos Aires en particular hay varios barrios donde vive mucha gente de la colectividad. Villa Crespo es uno, 11, Abasto, Barrancas, mucha gente sefaradí, que son los judíos que vienen de España y de países árabes. Y en toda Hispanoamérica se repite. Y también vamos obviamente a la gente no judía, a los goyim, a las naciones. Y tenemos integrantes de muchísimas naciones. Y se ha conformado un grupo que sigue creciendo cada semana, donde es un placer compartir esas reuniones por Zoom, donde a su vez enseñamos la palabra desde la perspectiva judaica pura, y también compartimos un tiempo de reflexión donde todos pueden opinar, ¿no? Sí, y en lo que a mí respecta, es una opinión muy personal que vos vas a coincidir, seguramente, que el punto más fuerte que tiene esta comunidad es que hay mucha presencia del Señor. Sí, seguro, seguro. Aparte, si no tenemos eso, no tenemos nada. Y si tenemos la presencia de Dios, tenemos todo. ¿Sí? A mí me encanta el pasaje donde
Moisés le dice al Señor, en el desierto no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. Amén. O en el Salmo 91 cuando David dice, debajo de tus alas, debajo de tu cobertura estaré seguro. Amén. ¿Sí? Ujú. Bien. Además, bueno, de todo lo que es la comunidad, con Pablo hemos escrito un libro, que es un libro, ahora lo voy a mostrar en cámara, ese decime si está bien, allí. Perfecto. Se llama Completos en el nombre de Yeshua. Son 12 testimonios de gente judía que aceptó al Señor, entre los cuales están los autores, que somos Pablo y yo. Contamos nuestra historia de vida y cómo las vidas han sido transformadas desde el momento que los integrantes de este libro, que son 12, como las 12 tribus de Israel simbólicamente, aceptaron a Yeshua. Amén. ¿Qué nos podés ampliar con respecto al libro, Pablo? Que fue un trabajo hermoso, varios meses, hasta un par de años me parece, que de una dedicación muy 2 años importante. y 4 meses. 2 años y 4 meses. Bueno, sí, vos lo tenés más claro que yo. Me acuerdo cuando arrancamos con el proyecto en un bar de Villa Crespo, y de a poco el Señor fue acomodando las cosas y pasaron los meses, los años, pasaron los testimonios, pudimos recopilarlos con mucha dedicación. Fue una obra hecha para el Señor, y entre esos 12 testimonios judíos están los 2 nuestros, ¿no? Historias fuertes de vida. Vos tenés la tuya y yo también tengo la mía. Las otras 10 personas. Sí. Que hay gente que ha sido sanada de cáncer, hay empresarios, hay gente que había caído en bancarrota y Dios lo levantó de nuevo. Testimonios realmente muy fuertes y muy poderosos. Uh-huh. Recordemos que se distribuye solo en Argentina, por un tema de costos es un poco caro un libro impreso llevarlo hacia el exterior. Para aquellos que lo quieren adquirir, se comunica con el WhatsApp de la radio, que es más 54 911 4187 6222, el que pusimos antes en pantalla junto con las demás vías de comunicación. Así es. Bien, dicho esto, Pablo, nos acaban de mandar algunos mensajitos más. A ver. Vamos a ir diciendo al aire, creo que Ángela mandó uno recién, Ángela de Luján. Sí, dice, estoy viéndolos y escuchándolos. Bendiciones, Marcelo y Pablo. Bueno, muchas gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Un beso grande para vos y tu familia. Bueno, vamos a meternos de lleno un poquito en esta festividad tan importante de Pesaj. Uh-huh. Vos sabés que, Pablo, en Levítico 23 de la palabra se habla de lo que son las fiestas solemnes, ¿sí? Las fiestas que vendrían a ser obligatorias, que tenemos que celebrar, y una de ellas es la fiesta de Pesaj. Uh-huh. Entonces, Pesaj, la mayoría de la gente, sea judía o no sea judía, conoce lo que es lo que llaman Pascua. Uh-huh. En realidad, Pesaj en hebreo significa pasar por alto, uh-huh. Y eso es porque el Señor, cuando libera al pueblo de Israel de la opresión de Egipto y del faraón, mandó 10 plagas, algo muy conocido por todos, y la última fue la de los dinteles, uh-huh. ¿Sí? Donde las paredes de los marcos de las puertas estaban rociadas con la sangre de un cordero, uh-huh. Simbólicamente el cordero pascual, como se lo llama, uh-huh. Que vendría a ser Yeshua, en el Brijayán, en el Pacto Renovado, y justamente el ángel de la muerte, que iba matando a los primogénitos de Egipto, pasaba por alto las casas del pueblo hebreo y no los tocaba. Uh-huh. ¿Sí? Ahí ya habla de lo que es la protección del Señor. Uh-huh. Ahora, ¿cómo nace esta fiesta? Brevemente. El pueblo de Israel, o el pueblo hebreo, era muy numeroso en Egipto, se iba multiplicando. El faraón de esa época le empieza a dar un cierto temor de que ellos se rebelen, entonces da una orden de matar a todos los primogénitos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Había una familia que había tenido a Moisés, que recién era un bebé, que recién había nacido, lo pone en una canastita en el Nilo, va a través del río y llega hasta donde estaba el faraón, lo recoge una mujer de la casa del faraón y lo crían como príncipe. Él seguía bajo la atenta mirada de su hermana Miriam. Uh-huh. Se la conoce como María, pero el verdadero nombre en hebreo es Miriam. Es criado para ser uno de los futuros príncipes de Egipto, o sea, las mejores universidades, como el mejor guerrero, hasta que un día él se entera que él era hebreo igual que los hermanos que estaban castigando los egipcios, uh-huh. Y que los torturaban y los usaban para hacer, por ejemplo, todo lo que era la arqueología de Egipto de esa época. Sí. Con el barro, y realmente una opresión muy grande, le daban latigazos, comían muy poco, la pasaban realmente muy mal. Uh-huh. El pueblo clamaba para que el Señor Hashem, Adonai o Elohim, haga algo, los libere, y finalmente Moisés, en su celo, cuando se entera que él era hebreo, ve un egipcio castigando a un esclavo hebreo, no puede con su celo, digamos, le sale la sangre de ver a su hermano que lo está maltratando, y lo que hace es mata al egipcio. Uh-huh. Entonces después tiene que profugarse, porque si no le iban a matar a él. Sí. Va al desierto, 40 años, y el Señor transforma una persona que había matado a otra
en defensa de su sangre en un pastor. El Señor mismo lo hace. Sí. ¿Sí? Que ante la zarza recibe el llamado de liberar al pueblo, le agarra miedo. El Señor convoca también a su hermano Aarón para que sea él quien hable al pueblo en lugar del Señor. De ahí nace el primer Cohen, el primer sacerdote. Vuelven a Egipto ambos y a través de Moisés el Señor libera al pueblo. Después sabemos toda la travesía que a través de las 10 plagas que fueron muy duras, el faraón los deja partir, endureció el Señor mismo el corazón del faraón y luego los persigue en el desierto hasta que llegan al Mar Rojo, se ven acorralados entre el mar y el ejército del faraón, y el Señor hace uno de los mayores milagros, creo, de la historia de toda la humanidad. Sí, Abre el mar, pasa el pueblo hebreo, y cuando pasan los egipcios, se cierra el mar, mueren todos, y el faraón humillado con todo su ejército, y Adonai se glorificó. Amén. Básicamente eso es una síntesis de lo que fue Pesaj. Ahora, vamos a analizar a nivel amigos, Pablo, qué es esto de Pesaj para un judío, ¿sí? Para una persona como nosotros que lo vivimos desde que nacimos prácticamente. Y cómo es tan hermoso que la gente no judía lo va aprendiendo y lo llegan a amar tanto como alguien que lo mamó desde chico. Eso es algo que a mí me maravilla. Porque yo puedo entender cómo un judío que fue criado con estas historias, de repente lo tiene ya en su ADN. Pero alguien que de repente descubre su identidad como hijo de Dios y empieza a amar tanto al pueblo de Israel, y fue injertado en el libro real, o sea, ya pertenece al pueblo también. ¿Sí? Sí. Entonces, primero cuento una breve anécdota, que había quedado un poco en el tintero en el primer bloque. Sí. En mi primaria, tercer grado, yo debía tener 9, 10 años aproximadamente, dije que hacíamos obras de teatro. En una obra, llega Pesaj, había que elegir quién iba a ser de Moisés. La maestra me elige a mí, para mí era todo un honor, era como el papel principal, era el Richard Gere de la obra, digamos, ¿no? Claro, sí, no es para menos. Sí. Claro, entonces me llevé el papel principal. Bueno, ensayo, un papel muy largo, claro, el protagonista tenía mucho texto, lo ensayé muy bien. Cuando llega la noche de la obra, que íbamos en el auto, en el carro, como dicen en otros países de Hispanoamérica, con mi padre, mi madre y mi hermana en ese momento, ¿qué pasó? Por el tránsito llegamos tarde al colegio. Y me acuerdo hasta el día de hoy que el padre de uno de mis amigos de la primaria, Diego Lan se llamaba, me mira serio, una persona como muy pícara, y me dice, Moisés no puede llegar tarde. Sí. Si llega tarde Moisés, ¿qué queda para el resto? Claro, ¿no? ¿entendés? O sea, se nos complicó con el Libertador. Sí. Pero digo, dentro de la broma, que fue una anécdota real, lo importante es que el Señor nunca llega tarde. Y que mandó a Moisés en el tiempo justo, ¿sí? Claro, sí, yo siempre digo una cosa, ¿no? Una cosa es Moisés cuando actuó por su cuenta, ¿no? Que por amor al pueblo judío actuó por su cuenta sin consultar a Dios. ¿Qué hizo? Mató al egipcio, ¿no? Eso lo hizo, claramente lo hizo fuera de la voluntad del Señor. Bueno, obviamente fracasó en ese... Él pensaba, dice la palabra, Sí. que iba a liberar a Egipto a los palazos. Claro, Como un guerrero a espadazos, a golpe. Sí. Y el Señor dijo, no, pará un poquito, te llevo al desierto, Sí. procesamos tu carácter y te meto de nuevo. Lo que el Señor suele hacer con cada uno de nosotros, ¿no? claro. Es la lección que nos deja, entre tantas lecciones, ¿no? Siempre hay que actuar o tratar de hacerlo con el Señor acompañándote. Si vos vas a tratar de hacerla tuya, como se dice, lo más probable que fracases, como fracasó Moisés cuando, sin consultar a Dios, Exacto. mató al egipcio. ¿Y qué tuvo que hacer? Se tuvo que ir al desierto porque obviamente así las cosas no iban a funcionar. Y veamos la diferencia. Cuando Moisés lo quiso hacer a su manera, Moshe, como se dice en hebreo, terminó matando a un egipcio. Cuando Dios lo hizo a su manera con Moisés, utilizándolo, Moisés pasó de ser un asesino a un egipcio al hombre más manso de la tierra, dice la palabra. Mirá el cambio, ¿no? Sí, Y el gran libertador de Israel. claro, para esto lo tuvo que tratar en 40 años en el desierto. Claro, si vos ves la historia bíblica parece que fuera todo muy muy rápido, ¿no? Pero no, sintetizado así, pasan las cosas rapidísimo, pero no, esto pasó 40 años desde que Moisés se fue al desierto, que tenía 40 años, y cuando sacó al pueblo de Egipto tenía 80 años, o sea que pasaron Exacto. 40 años, no pasaron 2 o 3 como pareciera en el relato. Él recibe el llamado a los 80 años en la zarza. Claro, sí. ¿Sí? Sí. 80 años tenía. 80 años. ¿Y qué pasa? Y llega a
a la liberación, digamos, a la tierra prometida, mejor dicho, a la promesa, que no pudo entrar a la tierra prometida porque él se enoja en un momento y golpea una roca cuando el Señor le había dicho que le hable. Eso parece estar muy injusto en un punto. Después voy a contar qué pasó con eso, porque en realidad Moisés sí cumplió con esa promesa. Entonces, habían pasado 120 años ya. Claro. ¿Sí? Y de murió a los 120 años. Y muere toda una generación que no había sido fiel al Señor. Habían cometido idolatría, incredulidad y un montón de cosas. Ahora, en ese punto, uno dice, pero Moisés al final no pudo entrar a la tierra prometida. Y sí entró. Si nosotros seguimos avanzando en la historia, en el Brija de allá, en la transfiguración de Yeshua, cuando se transfigura ante Pedro, Jacobo y Juan, aparecen Moisés y Elías. Amén. O sea que Moisés entró a la Jerusalén celestial. Entró no de manera La física, tradicional. claro, no físicamente. No entró por el peaje que conocemos todos, ¿no? Sí, pero entró. Pero el Señor fue fiel a su promesa. Sí. O sea, uno puede mirar desde lo terrenal y dice, pero ¿cómo? Moisés, tanto esfuerzo. O sea, la palabra en un capítulo dice que Moisés renunció a los placeres de Egipto para ser esclavo junto con sus hermanos. Hay que hacer eso. Y sí. O sea, él iba a ser un príncipe de Egipto. Y decidió, yo esto no lo quiero, yo sigo, y siguió al invisible, porque estamos hablando de un Moisés que en la época de Egipto no había tenido señales, no había escuchado la voz del Señor, no había tenido profecía, él creía en Adonai, nada más. No había tenido una revelación sobrenatural. La tiene cuando... En la zarza. Pero ¿sí? para eso pasaron, no sé, 80 años. Claro. Entonces, digo, lo que es la fe, sí. él, y a veces, y eso es una gran enseñanza para nosotros, ¿no? En este Pesaj. Cuando aplicamos la fe real, porque a veces a mí me gusta comparar justamente el tema de Pesaj con, bueno, uno dice, el Señor abrió el mar, y lo decimos todo el tiempo, y leemos la palabra, y a veces en vez de ver el poder de Dios que hay en la palabra, ya nos parece un cuento, ¿no? Porque uno dice, sí, yo creo en Dios, y te agarran 2 líneas de fiebre, y estás pidiendo oración al líder, y oración al pastor, hermano, Dios abrió los mares, ¿sí? Derrotó a todo el ejército del faraón, que era el más poderoso de la tierra, pero no hay nadie más poderoso que Adonai. Nadie. Entonces, ¿la palabra no dice acaso para Dios no hay nada imposible? Entonces, eso es un buen tema para cuestionarse quizás en este Pesaj. Si el Señor nos dio la libertad de una opresión tan grande como era el imperio más poderoso de ese momento, y destruyó y lo humilló al faraón porque realmente hizo eso, te puedes librar de cualquier cosa. Te falta trabajo, te falta salud, la familia no es creyente. Ese es Adonai, que se va a glorificar. Y aún en el momento más duro, y quizás en el último segundo, como suele hacerlo. Porque si vos ves el momento del milagro del Mar Rojo, es cuando ya no había otra alternativa. Estaban rodeados por el mar. Sinceramente no me gustaría estar en una situación así. Sí. De un lado el Mar Rojo, y por atrás el faraón y todo su ejército con la espadita para matarte. Y ahí es cuando el Señor actúa. Cuando a la persona ya no le quedaba otra cosa por hacer, ¿no? Sí, a veces actúa así, a veces nosotros lo llevamos a la situación a ese término. Sí. Por nuestra dureza, por la incredulidad, por esperar a tocar fondo del mar. A ver, ¿cuántas veces uno dice, necesito dinero? Bueno, consulto al gerente, consulto al banco, consulto a un amigo, pido oración al y el último recurso es buscar al Señor. Cuando el primer recurso tiene que ser buscar al Señor. ¿Sí? Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, primero es buscar a Dios. Después viene todo lo demás. Sí. Y bueno. El orden está establecido, no lo podemos alterar. No, claro, estamos tan acostumbrados a no hacerlo que nos parece que nos parece difícil. Pero sí, tenemos que buscar primero al Señor. Y bueno, y déjame agregar algo más, Marce. Esto para mí es otra muestra. Todo lo que tardó el pueblo de Israel en ir hacia su salvación, de que al Señor no les gusta no le gustan las cosas rápido. A las apuradas. Dios se toma sus tiempos, es verdad. Sí, por eso. Se toma 40 años en el desierto, y esto va para que lo pensemos cada uno a nivel personal. Se va a tomar también en instruirnos el tiempo que Él desee. Hay veces que tenemos esa impaciencia de que queremos todo ya, y que si no es todo ya, no nos sirve y nos desesperamos. Pero no tenemos en cuenta que a Dios le gustan las cosas en orden, y quizá de una manera más lenta a la que nosotros esperamos. David decía a Pablo, en tus manos están mis tiempos. ¿Sí? Sí. Los tiempos son del Señor, y de hecho Eclesiastés habla de distintas temporadas.
hay tiempo de matar, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, todo tiene su tiempo. A veces las personas piensan que porque están pasando una prueba muy fuerte, Dios no está en el asunto. Y quizás Dios sí está en el asunto. El pecado nos puede llevar a que pasemos pruebas fuertes, pero a veces también Dios nos prueba para ver dónde está nuestro corazón, si realmente lo tenemos puesto en Él o no. Allí donde está tu corazón está tu tesoro, ¿sí? De hecho, hablando de Pesaj, el pueblo en un momento se desvía, ya pasando la etapa ya más en el desierto, tras la idolatría, y construyen un becerro de oro. El mismo pueblo que había visto los milagros de las 10 plagas, del mar que se abrió. Y dices, ¿cómo pueden hacer eso? Porque Moisés tardó un poco más de lo que debía demorar en el monte, ya hacen un becerro de oro, al punto que hasta lo presionaron a Aarón, el hermano de Moisés, y también colaboró. Sí. ¿No? Uno cuando ve eso queda medio desconcertado, ¿no? Y dice, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo pueden? Sí, pero también, Pablo, ¿cuántos ídolos ponemos a veces? Uno dice, Claro. uy, eso no puede pasar nunca, nosotros no. ¿Cuántas veces pones primero el dinero, primero un hijo, Sí. primero el trabajo, primero mis estudios universitarios, antes que el Señor? Eso es idolatría. Sí. Todo lo que yo antepongo al Señor es idolatría. Ujú. Entonces, Pesaj nos da muchas grandes enseñanzas. Sí. Sí, Marce, y volviendo al becerro de oro, ¿no? Sí. Era la gente que lo adoraba, era gente como nosotros, no era que tenían que no tenían inteligencia, sí, la tenían. Entonces uno piensa, ¿cómo puede ser? Y ahí te das cuenta que es algo a nivel cultural lo que pasó de adorar a una estatua. Claro. Si yo hubiese... Ellos salieron de Egipto y tenían las estatuas adentro. Claro, si yo hubiese estado en ese contexto, a lo mejor también me hubiese sentido atraído para adorar una estatua. Ahora, en este lugar, la verdad que digo, no, ¿cómo puede ser? Es imposible adjudicarle un mérito a una cosa hecha con piedra. Pero sí, fue así, y eran gente que era inteligente, tenían el mismo grado de inteligencia, el mismo coeficiente mental que nosotros hoy en día, ¿no? Sí, y tampoco tenemos que ver también, Moisés obviamente fue el gran libertador y su historia, pero era una persona común y corriente. O sea, esos son ejemplos de que la palabra dice, en Dios haremos proezas, ¿sí? Entonces, los milagros están al alcance nuestra. Sí. Y a veces desestimamos el poder de que hay en la palabra. ¿Me explico lo que digo? Sí, claro, Dios usó a Moisés, que era una persona normal, Normal. con sus defectos y virtudes. Que también pecó, que también Sí. desobedeció, que también se enojó. Era una persona, no tenemos que verlo con... Está bien, es el gran libertador, eso queda claro, ¿sí? Y ocupa un lugar especial en el reino de los cielos, por algo la transfiguración de Yeshua aparece Moisés y Elías. Claro, ¿sí? pero digo, eso es el alcanzar el poder de Dios, es para cualquiera. Claro. A partir del sacrificio de Yeshua, todos tenemos acceso al lugar santísimo, Sí, gratuitamente. Y Moisés al principio tenía miedo, no se animaba a hablar, por eso, bueno, era tartamudo, pero le confesó al Señor que no quería hacerlo. O sea, tenía los mismos problemas que tenemos nosotros hoy por hoy. Te voy a contar, Pablo, yo en la comunidad creo que ya lo he compartido un par de veces. Cuando yo recibí el llamado a fundar la comunidad, Jabrín Tobim, la verdad me asusté, porque estaba solo en mi casa clamando, me había ido de mi ex congregación porque no estaba de acuerdo cómo se manejaban las cosas judaicas. El Señor me sacó de ese lugar y clamando, como dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y el Señor me dijo, quiero que empieces a hacer las reuniones en tu propia casa. Kabbalah Shabbat, en este caso, la celebración judaica empieza el Shabbat. Sonaba muy lindo, digo, ¿cómo hago, Señor? Estoy solo. La casa, veníamos de un incendio, ¿sí? Mi padre había partido con el Señor 3 meses antes. Me habían sacado del servicio donde yo hasta recibí una ofrenda. O sea, hasta me había quedado sin trabajo, una de mis fuentes de ingresos en ese momento. Entonces, ¿y cómo hago? Y me parecía, salvando la diferencia, el Moisés temblando en la zarza. Sí. El llamado era genial. Sí, vamos a las naciones, está bien, pero yo estaba solo. Dios me estaba hablando de naciones, que hoy lo estamos viendo. Acabamos de decir que tenemos gente de todos distintos países de Hispanoamérica. En ese momento yo estaba solito en mi casa. Sí. ¿Sí? Y la verdad que sí, le creía al Señor. Digo, ¿y cómo hago? Me acuerdo que hablé con un hermano de Israel, Carmel, Yohanan, que Juan en hebreo vos lo llegaste a conocer. Sí, claro. Lo llamé, nunca había hablado con él. Digo, mira, Yohanan, el Señor me reveló este llamado. Y él me dice, no quiero que me digas nada, yo te voy a decir lo que está pasando. El Señor le reveló todo. ¿Sí? Me dice, el movimiento mesiánico en Argentina es así, en Hispanoamérica es así, vos obedecé y Dios te va a respaldar. Le dijo eso y cortó, como el profeta, dice, chau, me voy. Sí, Y yo me quedé ahí, ¿y ahora qué hago? claro. Y bueno, al poco tiempo ya hicimos la primera reunión, de los cuales en muy pocas semanas te sumaste vos también. Sí, lo Y recuerdo. hoy lo que fue
un pensamiento que puso el Señor en una persona, hoy somos una comunidad internacional con más de 60 personas, ¿sí? Solamente en el grupo de WhatsApp tenemos casi 50. Ahora, lo que digo es, los temores normales, está bien, somos personas. Y sí. El tema es no quedarse en ese temor, no quedarte en el dolor, saber que tenés un Dios que es sanador, que es consolador, Adonai Rofea, Adonai Jireh, que es proveedor. Ese es nuestro Dios. Y es el mismo Dios de Moisés. Exacto. Sí, el secreto, Marce, bueno, tenemos a los héroes de la fe, ¿no? Que eran Claro. Abraham y todos los demás, que todos los enumerados en el capítulo de Hebreos. Eran gente de carne y hueso, gente con sus temores, con sus miedos, con sus angustias, con sus problemas y defectos. La única, el único hecho que era lo más importante de todo que tenían era una fe inquebrantable, y no inquebrantable, porque también tuvieron problemas en algunos momentos de falta de fe. Pero bueno, el gran mérito que tenían era seguir buscando al Señor a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades y a pesar de la falta de fe que podían llegar a tener en algún que otro momento, seguir y ser perseverantes y constantes. Y bueno, esos héroes de la fe eran personas de carne y hueso como somos nosotros y como son tantas personas de las que nos rodean. A ver, pasamos, Pablo, las vías de comunicación, este segundo bloque. Vamos a pasar las vías de comunicación, nos queda todavía un bloque más. Dale. Te pido entonces, Pablo, cuáles son las vías de comunicación para comunicarse con Somos Javerim, y después voy a leer algunos mensajes que nos están llegando al grupo de WhatsApp. Perfecto, Marce, entonces, para comunicarse por WhatsApp la gente puede hacerlo al +54 911 41 87 62 22, a través del grupo de WhatsApp de Javerim Tobim, a través del correo electrónico, cuya dirección es comunidadjaverimtobim@gmail.com, y por último se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube con su dirección Comunidad Javerim Tobim. Bien, perfecto. Vamos a ver algunos mensajes que nos estuvieron llegando de amigos de la comunidad, al grupo de WhatsApp de la comunidad Javerim Tobim. Maggie, por ejemplo, una gran amiga que está desde casi los comienzos de la comunidad junto con Rodri y su esposo, dice: bendiciones Marce y Pablo, la radio es de mucha bendición para nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias, un gran abrazo para toda la familia. También Barbie de Paraguay, gran amiga, de la esposa de Emma. La primera entrevistada que tuvo este ciclo en este año. Es verdad, este año es la segunda temporada, estamos haciendo ya la segunda temporada de Somos Javerim. Dice, escuchando y viéndolos, excelente, qué buena, que es una bendición, ¿no? Contar hoy con la imagen y con ese también como operador, estamos hoy de estreno de operador, ¿sí? Un lujo. Bien, también Shirley de Costa Rica, dice, Shalom Marci y Pablo, gracias por el programa, de mucha bendición para todos. Jenny de Venezuela nos manda un Baruch Hashem, a un mensaje de audio donde hicimos la promoción del programa en el grupo. Y también Tere, también una de las pioneras prácticamente de la comunidad. De Formosa. Ella es de Formosa, junto con Irma, su hermana, gente que amamos mucho. Lindo programa nos pone. Tere, que ha hecho, y creo que sigue haciendo su programa de televisión allá en JUTV, donde también en su momento hemos hecho una participación durante casi 6 meses con un programa de televisión de la comunidad Javerim Tobim. Fue una gran bendición por un contacto que nos dio Tere con su pastor de allá. Amén. Esas puertas que está abriendo el Señor. Bien. ¿Tenés ganas de escuchar un poquito más de música de pesas, Pablo? Sí, claro. Me decías que no y no sé qué hacíamos. Sí, bueno, es lo que teníamos preparado. Tenía que decir que sí. Me colocabas a mí, a ese, a todo. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama en hebreo Dayenu, que significa hubiera sido suficiente. Y es un tema, bueno, lo vamos a escuchar en hebreo simplemente, pero va nombrando situaciones, dice, si nos hubieras dado la Torah hubiera sido suficiente, si nos hubieras librado de la esclavitud hubiera sido suficiente. O sea, cuántas cosas que el Señor hace por nosotros y con eso solo hubiera sido suficiente, y sin embargo Dios sigue haciendo más. Sí, la canté de chico también esa canción, así que me acuerdo perfectamente. Los viernes, los días viernes en Talmud Torah, teníamos la hora de música al final de la clase, Sí. que venía un moré de Shirá, Sí. que se llama... Shirá de canciones. Claro, el moré se llamaba Claudio, pero el nombre en mirá. hebreo era Kalman. Entonces él cantaba Shalom Bieladim. Y los calman, todos. Claro, los chicos cantábamos Shalom More Kalman. Bueno, pero igual lo que quería decir, Pablo, es lo siguiente: con el Dayenu hubiera sido suficiente. Mientras la gente lo escucha del otro lado de la radio, es importante para también reflexionar, ¿no? Porque cuántas cosas pensás, cuántas cosas hizo el Señor por vos, y con eso ya hubiera sido suficiente. Te salvó, te da casa, te da comida, te da trabajo, te da una familia.
y te sigue dando cosas, y con eso ya hubiera sido suficiente, pero no alcanza. Dios nos ama de verdad y nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos. Eso Amén. dice la palabra, y eso se cumple, ¿sí? Vamos, tanda musical, Dayenu. הוציא אנו ממצרים, הוציא אנו ממצרים. אילו נתן לנו את השבת נתן לנו. Bien amigos, volvemos tercer y último bloque de Somos Jabrín, Somos Amigos, en este especial de Pesaj que estamos dando un poco el Pesaj desde el punto de vista del amigo, ¿sí? Del espíritu que es la comunidad Jabrín Tobim. Ya el viernes en el Zoom vamos a hablar un poco más de la palabra, un poco más de las tradiciones, ponernos más bíblicos si se quiere. Hoy la idea es que la gente comprenda por lo menos el espíritu de Pesaj y también la mirada que tiene el judío de lo que es esta festividad. Con respecto a eso, vos querías hacer una aclaración, Pablo. Claro, no, mira, yo lo que quería comentar brevemente es que, bueno, hay una gran confusión, ¿no? Para la gente que quizá lo mira esto desde afuera. ¿Por qué está la Pascua cristiana? ¿Por qué está la Pascua judía? ¿No? Pero hay que ir al trasfondo, al fondo de la cuestión y contar que en un principio los primeros seguidores de Yeshua festejaban la Pascua judía, Los judíos. así como la festejamos hoy. Claro. Pasaron, no sé, 50 o más, o 100 años tal vez, para que cuando ya los apóstoles no estaban más, obviamente tampoco el Mashiach y Yeshua estaba ahí recién, cuando las congregaciones, las comunidades mesiánicas ya no eran judías en su mayoría, sino que habían pasado a ser gentiles los que manejaban el movimiento. Ahí empieza a cambiar un montón de cosas. Y bueno, hablamos siempre del antisemitismo que había para con los judíos, de las persecuciones. Bueno, en un momento, el contexto en el que estaba esta región, el contexto de antisemitismo que predominaba, hace que se cambien las festividades, que se ignoren las festividades de la Torá para pasar a recurrir a otro tipo de festividades que sí son las que predominan hoy por hoy en el cristianismo. Y cuando se da muchas eso, son paganas. sí, cuando se da esto, se le da un golpe definitivo a partir del concilio de Nicea, que encabezaba el emperador romano Constantino. Ahí es cuando se hace un corte definitivo, ya se pasa a dejar totalmente de lado lo que era tradición judía para cambiar también el calendario, ¿no? Junto con el cambio del calendario hay una pequeña variación de la fecha de la Pascua judía y la Sí, y que la Pascua hay un cristiana. dato interesante en la palabra, muchas veces lo han preguntado. Los años comienzan a contarse a partir de la salida de Egipto, ¿sí? En realidad unos días antes, Sí. en el mes de Aviv, que es bíblicamente el mes hebreo, y a partir de allí comienzan a contarse los años y los meses. ¿Sí? Claro. En la palabra está escrito esto. Bíblicamente ahí empieza el año nuevo judío, ¿no? Si no el Rosh Hashanah, que tiene que ver más con la tradición y tiene que ver con el Yom Teruah, con el sonido de las trompetas y los shofar. Amén. ¿Sí? A veces hay una confusión en cuanto a eso. Se respeta la tradición, lo hemos dicho más de una vez, el apóstol Pablo en el libro de Hechos 21, que recomiendo leerlo,
cuando él va con unos grupos de judíos mesiánicos que quieren ir a Jerusalén, y los judíos de Jerusalén le dicen que no vaya, hemos hablado de esto hace poco en la radio, Sí. que no vaya si no van a guardar y celebrar las costumbres. Con lo cual es importante comprenderlas y entenderlas, pero no todas las costumbres y tradiciones son bíblicas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. La verdad es la palabra del Señor, punto, y fue sellada. Sí. De hecho, la palabra dice, maldito el que agregue o quite algo a esta palabra. Sí, por Está eso. en el libro de Apocalipsis. Está clarísimo que el comienzo del año nuevo judío es en Pesaj, está así en la palabra. Exacto, ¿no? sí, sí. Bueno, no, y volviendo al otro tema, a la confusión que hay en cuanto a la Pascua católica o cristiana y la Pascua judía. Bueno, se le da un corte definitivo cuando en el concilio de Nicea se separan definitivamente las aguas y bajo el imperio del emperador romano Constantino se deja de lado totalmente lo que era judío. También obviamente es lo que pasa con el Shabbat, ¿no? Junto con el Shabbat, el Pesaj y todas las demás festividades de la Torá se anulan para pasar a tener otro tipo de festividades que bueno, y se anula también la Torá, lamentablemente, todo en un contexto, en un marco de antisemitismo y de persecuciones y de decir, bueno, como los judíos asesinaron a Yeshua, todo lo que provenga de los judíos no tiene ningún tipo de valor. Como el enemigo desvirtuó todo el mensaje, ¿no? Sí, y por ende ahí es cuando también se deja definitivamente de lado al Pesaj histórico. Exacto. Y con respecto a esto de justamente de guardar o celebrar las tradiciones y las costumbres, quería hacer referencia a algo que tiene que ver con las tradiciones justamente. Hoy, por ejemplo, creo que fue Mayra de Guatemala que me preguntó en un momento en el grupo de WhatsApp cómo se celebra desde el punto de vista del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, desde Yeshua, lo que es el Pesaj. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el Pesaj es la fiesta de la liberación, ¿sí? Que Yeshua es quien nos hace libre. Pero Yeshua se sumaría judío, ¿sí? Que nació, vivió y murió como judío. Hizo su bar mitzvah, fue circuncidado, iba a los Shabbat al templo a celebrar, a enseñar la Torá. Él es la Torá viviente. Entonces guardaba las fiestas solemnes. Entonces, el Pesaj es una festividad que nace desde el pueblo hebreo, ¿sí? Cuando el Señor le da la libertad al pueblo de Israel a través de Moisés. Está bien y es lícito celebrar el Pesaj con ciertas tradiciones judaicas que tienen un marco bíblico, si bien no están en la palabra, pero uno las puede realizar. Por ejemplo, y vamos a ir de nuevo a la infancia de cómo fuimos quizás criados nosotros, Pablo. Se hacía lo que vos dijiste antes, el Seder de Pesaj. ¿Qué es el Seder? Es el orden, donde se lee tradicionalmente la Agadá. La Agadá es un libro donde narra los hechos de todo el proceso de lo que fue Pesaj. Un poco la síntesis que hicimos al principio del programa. La liberación del pueblo, que el faraón habría querido matar a los primogénitos, etc. Y después, desde el punto de vista tradicional, a ver, no es que es obligatorio, pero es lindo celebrarlo de esa manera, se pone, por ejemplo, la que hará, no sé si vos recordás, es una bandeja donde hay 6 tipos de alimentos que cada uno tiene un simbolismo. Esto hablo de la noche de la cena de Pesaj, ¿sí? Cada uno tiene un simbolismo que hace remitir a lo que fue la liberación de Egipto. Por ejemplo, se comen hierbas amargas y eso simboliza la amargura de lo que es salir del Egipto, ¿sí? De haber sido esclavo. Se pone, por ejemplo, un huevo duro y el huevo duro representa, entre otras cosas, lo que fue la dureza del faraón, que no quería hacer liberar al pueblo de Israel. Se pone obviamente matzá. Matzá es el pan sin levadura. Para aquellos que no conocen, es una especie de galleta cuadrada donde no tiene levadura. ¿Por qué se hacía matzá? Cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, les dice que se tienen que ir rápido, ¿sí? No había tiempo, tenían que salir de esa esclavitud. Entonces no tuvieron tiempo de leudar el pan. Por eso se pone pan sin levadura. Y a su vez la levadura representa simbólicamente el pecado. Y Yeshua hizo mención muchas veces a eso, ¿sí? Que tenemos que despojarnos de la levadura y de todo lo que contamina al hombre. Entonces, después ahí se pone una especie de, creo que es jarosel que se llama, que es, por ejemplo, manzana rallada con membrillo, a veces se le pone, o nueces, y eso es hermoso porque toma el color del barro. Sí. Cuando uno lo deja que fermente un poquito, se pone un marroncito que parecía el barro de Egipto con el cual hacían las pirámides y
la arquitectura. Y se unta la matzá con el jaroset y se puede Claro, comer claro. y queda muy rico. Entonces, además uno lo puede sentir hasta en el sabor. Y eso es interesante porque la simbología judía es tan sabia que ya desde los sabores, desde los aromas, te hace recordar la festividad que estás atravesando. O sea, si vos estás comiendo hierbas amargas, en el sabor sentís la amargura de haber sido esclavo en Egipto, te traslada a esa época. No es que se hace porque sí, ¿se entiende? Cuando yo como el matzá estoy recordando que no hubo tiempo, que teníamos que salir rápido. Así nos decía el Señor, agarren todo y váyanse, ya no son más esclavos. Sí. A su vez, la matzá, cuando vos la partís, que fue, por ejemplo, lo que pidió Yeshua en su cena, que él estaba celebrando Pesaj. Sí. Yeshua no estaba celebrando una Pascua cristiano-católica, él estaba celebrando Pesaj con los apóstoles, en la última cena. Cuando parte el pan, ese pan, que es el matzá, que simbólicamente se parte ahora, al partirlo hace un ruido que parece los huesos molidos. Y eso nos hace recordar a lo que fue el sacrificio del Mesías, ¿sí? El escuchar ese estruendo, digamos. A mí me pasa igual donde dice que no fueron partidos, pero ese dolor, te transporta a eso. Entonces hay mucha riqueza en ese simbolismo. Ahora, pues me preguntaron hoy, ¿cómo se celebra un Pesaj según Yeshua? Yeshua es judío. Entonces la manera correcta es a la tradición judaica. Sí, lo que no hay que hacer, y ahora te pido que me corrijas si estoy equivocado, hay una costumbre que es la de dejar una copa de vino cerca de la puerta. Sí, eso no, claro. Para que venga, para el Yahu Anabí. Para el Mashiach. Bueno, sí. En nuestro caso, el Mashiach ya vino. Sí, eso es erróneo, exacto, claro, eso es erróneo. No tendría sentido dejar la copa. Se deja una silla vacía, porque uno piensa que en esa noche el Mesías se va a sentar ahí. Eso sí es erróneo. Sí. Pero, por ejemplo, también se busca lo que se llama un aficomán. El aficomán es para que jueguen los chicos. Un pedacito de matzá se esconde en alguno de la parte de la habitación o del comedor donde están todos reunidos, y lo tienen que buscar, y es para que los chicos no interrumpan el Seder de Pesaj, que es ese momento tan sagrado. Es verdad, todo lo que no tiene que ver con el Señor hay que despojarlo, quitarlo. Ahora, lo que sí remite al Señor está bien. ¿Sí? Porque es parte del pueblo al cual perteneces, porque quiero decirte que sea judío o no sea judío, fuiste injertado en el olivo real, perteneces a Israel de los cielos, a Israel celestial. Esa es tu identidad, sos hebreo. ¿Sí? Amén. Hemos hecho una reflexión en la comunidad, Ibrí versus hebreo. ¿Sí? Perdón, Ibrí versus híbrido. Generalmente las iglesias, y lo voy a decir abiertamente, las iglesias, o sea, es un híbrido, o sea, no son ni judíos ni cristianos, es una mezcla. ¿Sí? Porque si van a la palabra pura, ¿por qué entonces me hablan de Jehová? ¿Por qué me hablan de que el día de reunión es el domingo? ¿Por qué me hablan de tantas cosas inexactas? Cuando la palabra dice que tenemos que hablar verdad. Y la vamos aprendiendo todos los días, todos. ¿Sí? El único que la sabe en absoluto es el Señor, el Mashiach Yeshua. El resto somos todos aprendices. Pero tenemos que esforzarnos en qué. Y esto ya lo dijo Josué, que fue el gran discípulo de Moisés. Esfuércense muy valiente. ¿En qué? En estudiar la Torá, y en guardar la Torá y en aplicarla. Eso es conocer la verdad. No importa lo que te enseñó un pastor, un líder. Bueno, las cosas se hicieron, tomalas. Lo que está mal hay que despojarse. Sí. La salvación viene, y ahora sí, el Señor libertó al pueblo de Israel a través de Moisés en Pesaj. ¿De dónde viene mi socorro?, dijo David. Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Vos tenés que seguir a Adonai, vos tenés que ir a Yeshua. Y si hay un pastor, un líder que te está enseñando cosas inexactas, afuera. Porque la salvación no te la va a dar un hombre, te la va a dar el Señor. ¿Se entiende? Amén. Entonces, aquí vamos a un punto. Tenemos que ser moldeables y tenemos que buscar y ganarnos esa liberación. Porque ya vamos a ir redondeando el programa de hoy. El sacrificio de Yeshua y la salvación es gratuita. Pero el derecho a ser salvos lo tenemos que ganar todos los días esforzándonos y siendo valientes. Eso no es gratuito. ¿Sí? El Mesías murió una sola vez, el sacrificio pascual de Pesaj fue una sola vez y para siempre por toda la humanidad. Pero el derecho a ser salvo y ser escogido, te lo tenés que ganar todos los días. Porque cierro con este pasaje. Muchos son los llamados, Pablo, pero pocos los escogidos. Amén. Luchemos por ser escogidos, porque llamados ya somos. ¿Sí? Amén. Bien. Mandamos unos saludos finales a la gente de la comunidad Jabrín Toguín, gracias por escucharnos, a toda la audiencia en general, y simplemente que tengan todos esta semana que va a comenzar un Hag Pesach Sameach, una feliz fiesta de Pesach,
a la colectividad judía mundial y a todos los hijos del Señor. Amén. Nos despedimos, si te parece, con un tema que hoy pega más que nunca en esta fiesta de la libertad que es Pesaj, Libre soy de Barak, que basada en el pasaje, lo hicimos juntos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gracias amigos, nos vemos en la próxima. Shalom Lekulam, shalom para todos. Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas de su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, yo puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré.